seres terrestres, volvemos con otro oscuro relato. Esto es La Cripta, relatos siniestros. Mi destino en Aokigahara. Aiko. La vida se ha vuelto un peso insoportable. Cada día es una batalla perdida, una sombra que se alarga sobre su alma. Las pastillas, un recordatorio constante de su lucha, ya no surten efecto. La idea fija la consume. El fin del sufrimiento. Una decisión irrevocable que la arrastra hacia un abismo de desesperación. Su mirada vacía refleja el tormento interno, la agonía silenciosa que la carcome. Aokigahara, el bosque de los suicidios, la espera. Un lugar infame, un imán para las almas perdidas. Hacia allí se dirige, con el corazón helado y la mente nublada por la desesperanza. Los árboles retorcidos se alzan como espectros, guardianes de un reino de sombras. La luz se filtra a través de las ramas, creando un ambiente opresivo, un presagio de lo que está por venir. Un silencio sepulcral envuelve el lugar. Un silencio que grita la soledad. Aiko camina con paso firme, la mochila a la espalda, la mirada perdida en el horizonte. Su rostro refleja una resignación sombría, una aceptación del destino que ha elegido. Se adentra en las profundidades del bosque, un viaje sin retorno. La oscuridad se intensifica, la noche se cierne sobre ella. Se pierde entre los árboles, desorientada, vulnerable. La soledad la invade, la aísla del mundo, la hunde aún más en su desesperación. Busca refugio bajo un árbol. El miedo y la tristeza se entrelazan en su corazón. Se siente expuesta, indefensa ante la inmensidad del bosque. La anticipación de lo sobrenatural la paraliza. Susurros en el viento, voces quejumbrosas que parecen venir de la nada. Sombras danzan en su visión periférica. Figuras fantasmales que se deslizan entre los árboles. Lamentos resonantes, ecos de dolor que atraviesan el alma. Visiones espectrales, rostros distorsionados por el sufrimiento, la acechan. Atisbos de figuras que se desvanecen en la oscuridad. Presencias invisibles que la observan. El bosque cobra vida, un reino de espíritus atormentados. El terror la invade. El pánico se apodera de ella. Aiko grita, intenta huir, pero el bosque la atrapa. La presencia de lo sobrenatural la abruma, la paraliza. Pero algo cambia. Una conexión inesperada. Los fantasmas comparten su dolor. Revelan sus tragedias. Aiko ve destellos de sus vidas, comprende sus motivos, siente su desesperación. Se da cuenta de que no está sola, que su sufrimiento es compartido. La empatía florece en su corazón, comprende el dolor de los espíritus. Ya no son solo fantasmas, son personas que sufrieron como ella. Increíblemente, su experiencia le hace sentir que los espíritus la alimentan de esperanza. Decide vivir, rechaza su plan inicial. El bosque ya no es un lugar de muerte, sino un lugar de renacimiento. Se prepara a salir del bosque. El rostro refleja su transformación.
La tristeza aún está presente, pero también la esperanza. Ha sobrevivido a la oscuridad. Ha encontrado la luz en el abismo. Reconoce la historia del bosque, el peso de la tragedia que alberga. Comprende la desesperación de aquellos que se perdieron, las consecuencias del suicidio. Siente un profundo respeto por las almas que vagan entre los árboles. Cuando ya solo faltaban unos minutos de caminata para salir del bosque, pasa por una zona de suelo que solo se sostiene de unas raíces de árboles secas. El suelo cede y Aiko cae. Aiko se da cuenta que ha caído a unos 4 metros de profundidad. Lucha con todas sus fuerzas para tratar de trepar y poder salir del bosque. Pierde sus fuerzas y se tiende derrotada. Durante su agonía piensa en todos aquellos que terminaron sus días en el bosque. Se da cuenta que a pesar de la soledad, nunca se había sentido tan acompañada. El sentimiento de profunda tristeza y desesperanza fue, es y será lo que une a muchos seres en pena. Aiko ahora es un alma más en Aokigahara. Seres terrestres, hasta la próxima historia. Esto fue La Cripta, Relatos Siniestros. Muchas gracias. Seres terrestres, regresamos para asustarlos nuevamente, en esta ocasión con una historia tétrica e inquietante. Esto es La Cripta, Relatos Siniestros. Carretera infernal. Una noche oscura y tormentosa. La lluvia cae torrencialmente sobre una desierta carretera del sur. Los árboles deformes que rodean el camino apenas son visibles bajo los destellos intermitentes de rayos. El sonido constante de la lluvia golpea fuerte contra el asfalto, y el ruido de los limpiaparabrisas lucha por mantener el vidrio despejado. Dentro de un automóvil solitario, Elena, de unos 30 años, conduce. Su mirada está fija en la carretera, pero sus ojos están cargados de tensión. Los relámpagos iluminan la carretera por un breve instante, revelando la soledad absoluta del lugar. En el aire hay algo cargado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Mientras avanza, Elena distingue una figura en el borde de la carretera bajo la lluvia. Es un hombre, completamente empapado, con un rostro parcialmente oculto por la sombra de su capucha. Vacila. Su pie se mueve entre el freno y el acelerador mientras duda. Finalmente, suspira profundamente y se detiene. El hombre se acerca, abrió la puerta y entró sin decir una palabra. «Gracias», dice él con un tono sereno, casi demasiado tranquilo. Elena intenta no mirarlo directamente, enfocándose en la carretera. Él, en cambio, se acomoda en el asiento y observa a su alrededor, como si reconociera el espacio. «¿Hacia dónde vas?», pregunta Elena, un intento de romper el incómodo silencio. «A donde tú vayas». La respuesta la desconcierta, pero no insiste. El hombre comienza a hablar. Sus palabras son calmadas, casi hipnóticas. Habla sobre el destino, sobre cómo las decisiones pequeñas pueden dar forma al curso de nuestras vidas. Elena escucha en silencio, pero su incomodidad es palpable. El ritmo de los limpiaparabrisas parece sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. De repente, la radio se enciende sola, con un ruido estático antes de transmitir una noticia. Se recomienda precaución debido a inundaciones en la zona. Además, se reporta la desaparición de varias personas en los últimos días. Elena mira la radio nerviosa, pero el hombre no parece perturbado. «El sur siempre guarda sus secretos cuando llueve, ¿verdad?», dice él, con una sonrisa extraña antes de volver la vista hacia la ventanilla. Elena comienza a sentirse extraña. Hay algo en este tramo de carretera que le resulta alarmantemente familiar. Algo en el hombre, en su calma inquietante,
Parece despertar recuerdos que no logra precisar. Mientras siguen avanzando, los relámpagos iluminan el camino con mayor frecuencia. Por breves momentos, sus destellos revelan paisajes distorsionados, árboles que parecen torsos, sombras que se retuercen en direcciones imposibles. El hombre observa su reacción con una ligera sonrisa, casi como disfrutando su desconcierto. Es curioso cómo algunos caminos nos obligan a regresar a donde todo comenzó, ¿no?, dice él, rompiendo el silencio con una voz que cala hondo. La mente de Elena comienza a fragmentarse. En breves destellos, recuerda imágenes perturbadoras, un camino oscuro, su auto cubierto de barro y un par de manos empapadas golpeando con fuerza contra una ventana. Sacude la cabeza para ahuyentar los pensamientos, pero es como si el extraño estuviera esperándolos. ¿Recuerdas?, pregunta, su tono lleno de certeza. Las palabras de él son como un veneno que se filtra lentamente. Elena intenta mantenerse tranquila, pero su respiración se acelera y sus dedos comienzan a temblar. No sé de qué hablas. Su voz es firme, pero el miedo en sus ojos la delata. Eso es lo que siempre dices. La lluvia golpea más fuerte y la carretera parece perderse en un vacío interminable. Elena mira el velocímetro. Parece que lleva horas conduciendo, pero el paisaje no cambia. Mientras ella intenta enfocar su mente, el hombre comienza a hablar con mayor precisión sobre su vida, detalles que nadie más podría saber. Debiste haber parado esa noche, o quizás simplemente nunca debiste haber tomado este camino. En silencio, una lágrima recorre la mejilla de Elena. De repente, un relámpago ilumina el frente del coche. Elena ve algo que la llena de pánico. Su mismo auto, destrozado, fuera de la carretera, como si hubiera estado ahí por días. ¿Qué es esto?, pregunta en un susurro entrecortado mientras sus lágrimas corren por sus mejillas. La misma pregunta cada vez, responde el hombre, con una calma que la aterra aún más. Elena pisa el acelerador en un intento desesperado de escapar. La velocidad aumenta, pero las luces traseras del otro auto parecen estar siempre justo delante de ella, como una sombra que imita sus movimientos. El mundo alrededor parece desmoronarse y mezclarse con su mente desbordada. Escucha eco de voces, gritos desesperados, el sonido de vidrios rotos y un golpe sordo. De repente, todo hace clic. Esa noche, años atrás, había atropellado a alguien en esta misma carretera bajo una lluvia igual de intensa. Había conducido sin mirar atrás, convencida de haber dejado todo atrás. El extraño, ahora completamente hacia ella, se quita la capucha para revelar el rostro terriblemente familiar de su víctima. «Nunca creíste que podrías escapar, ¿o sí?», dice él. Elena se rompe. Su llanto ahoga cualquier intento de disculpa. El auto se desvía fuera de control. Un relámpago ilumina la escena final, el vehículo derrapando antes de volcarse en un barranco. Silencio, solo se escucha la lluvia cayendo con fuerza. Pero entonces la cámara lentamente se eleva, mostrándonos otra vez el mismo tramo de carretera vacío. Las luces de un auto aparecen en la distancia. Dentro, Elena vuelve a conducir, el pánico fresco en su rostro, como si todo estuviera comenzando otra vez. Algunos caminos, susurra una voz imperceptible, están hechos para nunca terminar. Un último destello de relámpago, seguido de una oscura y escalofriante carcajada que se desvanece con la tormenta, y de Elena no hay rastro hasta el día de hoy. Seres terrestres, nos vemos en la próxima historia, aquí en La Cripta, Relatos Siniestros. Muchas gracias. Seres terrestres, volvemos con una nueva oscura historia para ustedes. Esto es La Cripta, Relatos Siniestros, la leyenda del árbol que arde. ¿Alguna vez has escuchado un susurro que te hiela la sangre? Una historia tan oscura que se aferra a las sombras.
nos adentramos en la aterradora leyenda del misterioso árbol de Villa Steel. Un relato que te hará cuestionar la tranquilidad incluso de los lugares más pintorescos. Villa Steel es un pequeño pueblo que se encuentra envuelto en un gran misterio. Enclavado entre imponentes montañas, es conocido por sus impresionantes vistas y su atmósfera de paz. Pero bajo esta idílica fachada se esconde un secreto escalofriante, una leyenda que ha atormentado al pueblo durante décadas. La leyenda del misterioso árbol no es solo una historia, es un miedo palpable que se apodera de los corazones de los lugareños. Es una advertencia susurrada en voz baja, un recordatorio de la oscuridad que acecha más allá de las afueras del pueblo. En lo profundo del bosque circundante, oculto a miradas indiscretas, se encuentra un claro. Y en ese claro se encuentra la fuente del terror, el árbol ardiente. Imagina un roble antiguo, con la corteza retorcida y ennegrecida, perpetuamente consumido por las llamas. No son llamas comunes, sino fuegos etéreos y danzantes que parecen alimentarse de algo más que madera. La naturaleza de la leyenda y su impacto en su máximo esplendor. La historia del misterioso árbol que arde se ha transmitido de generación en generación, y cada relato añade una capa adicional de terror. Es una historia entretejida en la esencia misma de la identidad de Villa Steel. Impulsada por el misterio y el miedo, la leyenda se nutre de lo desconocido. Nadie sabe cómo surgió el árbol ni por qué arde eternamente. Esta incertidumbre solo amplifica el terror. Se rumorea que el árbol ardiente tiene un apetito insaciable, no de madera, sino de almas. Atrae a víctimas desprevenidas con sus llamas hipnóticas, atrapándolas en un infierno eterno. A lo largo de los años se han producido desapariciones inexplicables en el bosque que rodea Villa Steel. Los lugareños murmuran que el árbol que arde es el responsable, cobrándose a sus víctimas una por una. Los lugareños advierten a los turistas que se mantengan alejados del bosque, especialmente de la zona donde se dice que reside el árbol que arde. Conocen los peligros que acechan en su interior, el precio de la curiosidad. Algunos turistas, ignorando las advertencias, se han adentrado en el bosque y han regresado con la mirada perdida e historias confusas. Hablan de una abrumadora sensación de terror, de sentirse observados, de la hipnótica atracción de las llamas. Pero otros desaparecen sin dejar rastro. Sus nombres se suman a la creciente lista de víctimas del árbol que arde, y sus historias sirven como un sombrío recordatorio del poder de la leyenda. Un verano, Ana y Marcos, una joven pareja de turistas, llegaron a Villa Steel. Eran aventureros y estaban ansiosos por explorar la naturaleza circundante. A pesar de las advertencias de los lugareños, Ana y Marcos estaban decididos a adentrarse en el bosque. Descartaron la leyenda como mero folclore, una historia absurda destinada a asustar a los turistas. Los atrajo la promesa de paisajes únicos, de paisajes vírgenes ocultos en lo profundo del bosque. Querían experimentar la magia de Villa Steel de primera mano. Al principio, el ambiente era ventoso, soleado y aparentemente mágico. El bosque los recibió con los brazos abiertos, adormeciéndolos con una falsa sensación de seguridad. Pero a medida que se adentraban,
El aire se volvía denso y silencioso. La luz del sol luchaba por penetrar la densa copa de los árboles, proyectando sombras largas e inquietantes. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de sus corazones. Tras horas de caminata, Ana y Marcos se toparon con un claro oculto. En el centro se alzaba el misterioso árbol, tal como lo describían las leyendas. Las llamas danzaban sobre el tronco, proyectando un resplandor misterioso sobre los árboles circundantes. La vista era a la vez hipnótica y aterradora, un espectáculo inexplicable. Ana se sintió inmediatamente atraída por el árbol. Sintió una atracción inexplicable, una fascinación que no podía explicar. Quería acercarse, tocar las llamas. Marcos, sin embargo, sentía un creciente temor. Percibió la maldad que emanaba del árbol e intentó detener a Ana, rogándole que regresara. Pero era demasiado tarde. Ana, hipnotizada por las llamas, extendió la mano para tocar el árbol. En un instante, fue envuelta por el fuego y desapareció sin dejar rastro. Marcos, paralizado por el terror, huyó del claro. Corrió a ciegas por el bosque, desesperado por escapar del horror que había presenciado. Cuando Marcos finalmente llegó a Villa Estil, contó su historia a las autoridades. Su relato confirmó la veracidad de la leyenda, sumiendo al pueblo en el pánico colectivo. La noticia corrió como la pólvora, sembrando el miedo y la paranoia entre los residentes. Sabían que el misterioso árbol se había cobrado otra víctima y temían quién sería la siguiente. Las autoridades intentaron investigar, pero el bosque permaneció impenetrable. El claro donde se encontraba el árbol que arde parecía moverse y cambiar, desafiando cualquier intento de localizarlo. El bosque seguía siendo misterioso y amenazante, un lugar oscuro y peligroso para quien se atreviese a explorarlo, donde la leyenda del misterioso árbol prevalecía. La leyenda sigue susurrando en el viento, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acecha más allá de los límites de la civilización. Sirve como una advertencia constante para quienes se atreven a aventurarse demasiado en lo desconocido. El misterioso árbol que arde de Villa Estil es más que una leyenda, es un miedo palpable, un recordatorio constante del peligro que acecha en el corazón del bosque. Es una historia que permanecerá contigo mucho después de que las llamas se hayan extinguido. Seres terrestres, pronto un nuevo relato siniestro. Esto fue La Cripta. Relatos siniestros. Muchas gracias.